Bueno, vamos a hacer la segunda entrega, el segundo vídeo de esta serie de vídeos sobre el mito falso de la esquizofrénica, sobre el fraude de la esquizofrenia. Vamos a ver cómo se manipula el comportamiento tanto de la víctima para que tenga reacciones extrañas, diga y haga cosas extrañas, como de los familiares, de los amigos, de los vecinos, de los compañeros de trabajo, de forma que es un proceso, es un sistema a largo plazo de manipulación y de engaño para que todos acaban creyendo, incluso la propia víctima, que sufre algún tipo de enfermedad mental, precisamente esta que es esquizofrénico, y al final el círculo se cierra con el psiquiatra que le diagnostica como enfermo mental, como esquizofrénico. Esta es la base de la esquizofrenia. Vemos además cómo lleva emparejado un mecanismo de engaño y desinformación para que toda esta gente crea que existe este fraude. Regularmente se fabrican tremendos asesinatos brutales en el ámbito familiar o laboral, donde un individuo asesina a sus padres, a sus familiares, luego sale en la prensa, en los medios de comunicación, en la televisión, y sale además escrito que esta persona padece una enfermedad mental, es esquizofrénico, había sido diagnosticado, estaba bajo tratamiento, fíjate tú, ya te digo yo, y de esta forma se engaña y se manipula a la gente para que crea que de verdad existe esta enfermedad mental. Ya hemos dicho que estas reacciones violentas e imprevisibles, donde se asesina a cualquier persona que esté cerca, no tiene nada que ver con ningún tipo de disfunción o enfermedad mental ni neuronal, ni del cerebro. Ya hemos explicado, si no, infórmese usted a través de este canal, que a través del fenómeno gang stalking sabemos que el comportamiento de las personas y de los animales se fabrica desde fuera del rango biológico, ¿de acuerdo, no? Vemos además cómo, por tanto, es muy importante para promocionar el fraude de la esquizofrenia que se produzcan todos estos crímenes violentos, brutales, y que se radien y se comuniquen a través de los medios de comunicación de masas para mantener el fraude de la esquizofrenia y de las enfermedades mentales vivo, ¿de acuerdo? Si cada vez que ocurre uno de estos uno de estos crímenes brutales, se dijera, se explicara que no tiene nada que ver con ninguna enfermedad biológica, ninguna enfermedad del cerebro, de las neuronas, estos crímenes descenderían, ¿de acuerdo? Porque su función, la función de estos crímenes, es desinformar y engañar a la población para que crean que existen los enfermos mentales, los esquizofrénicos, y que cometen estos actos violentos, y que por tanto deben ser ingresados en un centro psiquiátrico a la fuerza y forzados a tomar los famosos antipsicóticos, unas drogas psiquiátricas peligrosísimas. Por supuesto, son un fraude, son totalmente ineficientes, no tienen nada que ver con el comportamiento de las personas ni afectan, es simplemente una tortura. Como toda la psiquiatría, son drogas que son una tortura y que van a acabar dañando gravemente la salud de la víctima y su calidad de vida. Bueno, vamos a hablar también de lo que se llama el mito falso de la personalidad dividida. Vemos cómo dentro del fraude de la psiquiatría existe el mito falso de que estas personas que han sido diagnosticadas como esquizofrénicos tienen personalidades partidas y diferentes. Es lo mismo que el mito falso del psicópata, unos supuestos individuos que son encantadores en la sociedad, pero que de repente se transforman y cometen crímenes atroces, tienen personalidad dividida. Vemos como esto es falso, sabemos cómo a través del fenómeno gang stalking se produce el hecho de que el target individual se ve expuesto a continuos cambios de comportamiento inexplicables de las personas que le rodean, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, amigos, personas desconocidas en la calle, etcétera, etcétera. Como de repente el target individual se pone a hablar con un familiar y el familiar se comporta de manera totalmente amable y cooperante, y de repente cambia bruscamente y se vuelve hostil, agresivo, traiciona y falta el respeto gravemente a la víctima, y al cabo de 5 minutos vuelve otra vez a comportarse de la manera más amable. Incluso individuos que están por la calle, según el target individual van andando por la calle, individuos que se vuelven agresivos sin haber cruzado palabras con ellos,
y agreden, pueden llegar incluso a agredir al target individual sin ninguna razón ni ninguna causa, y a los 2 minutos de haberle agredido se comportan de manera totalmente cooperante y amable con la víctima. El target individual queda totalmente estupefacto, no puede comprender estos cambios brutales de comportamiento súbitos en las personas que les rodean. Como ya sabemos, estamos hablando de lo que pasa aquí, es que estamos ante el mito falso de la personalidad. Ya hemos dicho que a cada instante la personalidad y el comportamiento de cada persona y de cada animal es sintetizado desde fuera del rango biológico, y por tanto no tiene nada que ver estos cambios de comportamiento o esta supuesta personalidad dividida con ningún tipo de enfermedad del cerebro o de las neuronas. También tenemos que hablar de otra cosa que se viene asociada, otro mito falso que viene asociado a este fraude de la esquizofrenia, es que los target individual, estas personas que son diagnosticadas como esquizofrénicas, oyen voces, ruidos, golpes, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos explicado, son todos los target individual en algún momento del proceso de gang stalking, de este proceso silencioso, van a ser expuestos a ruidos, golpes, voces que no existen, pero no tiene nada que ver con ningún tipo de enfermedad del cerebro ni de las neuronas. Simplemente ya hemos explicado que todas las percepciones y los 5 sentidos que nosotros tenemos, esto se sabe a través del fenómeno gang stalking, son fabricados desde fuera del rango biológico. Todo lo que usted oye, todo su comportamiento, lo que ve, sus sensaciones de frío, calor, miedo, felicidad, tristeza, etcétera, etcétera. Y por tanto se puede hacer que una persona oiga ruidos y cometa el error, al desconocer que es un target individual, de acudir a un médico y pensar que está enferma y que tiene algún defecto. Inmediatamente ahí es donde es diagnosticado como esquizofrénico. Se lo dice también, comete el error de decírselo a sus compañeros de trabajo y a la gente que le rodea, a sus familiares y a sus amigos. Inmediatamente se considera ya un esquizofrénico que cae atrapado ya para toda la vida. Entra en el fraude de la esquizofrenia, donde ya no podrá salir, ya funciona como un continuo pegar balones hacia adelante, pelotazos hacia adelante, va a durar toda la vida, siempre con respuestas adaptativas. Se le dice a la víctima que es un proceso a largo plazo, que solo se podrá curar a largo plazo, que tiene que tomar esta medicación, estos antipsicóticos gravísimos, que son una tortura, que son peligrosísimos, y que son un fraude, por supuesto, porque no tiene nada que ver. Es un tóxico que se le mete al cerebro y que deja totalmente inhabilitado a la persona. Incluso el propio target individual acaba convencido de que es un enfermo mental, y que sus cambios de comportamiento y los roces continuos que tienen con las personas que le rodean y los problemas que tiene a nivel laboral, etcétera, etcétera, debe ser porque tiene algún defecto de personalidad cerebral. Eso se lo dicen, él cae en todo este proceso de desinformación y se tirará toda su vida excluido socialmente, considerado un enfermo mental, tomando unas drogas psiquiátricas peligrosísimas, etcétera, etcétera. Entonces ya hemos visto el mito falso de la personalidad dividida, el tema de las voces, y hemos visto cómo al fraude de la esquizofrenia lleva asociado un mecanismo de promoción oculto, de engaño y de desinformación de la población, de los jueces, forenses, de la comunidad médica, de los policías, a través de la fabricación de estos crímenes violentos y cómo se utilizan los medios de comunicación para darle mucha bomba y decir que eran enfermos mentales. Es decir, la única forma de que estos crímenes, esta es la causa por la que existen estos crímenes, una forma por tanto, para disminuir estos crímenes violentos atroces que se producen recurrentemente, sería cada vez que ocurre uno de ellos decir que no tiene nada que ver con una enfermedad mental. En ese momento ya cortas el mecanismo de desinformación por los que ha sido creado estos crímenes, para los que son creados, de acuerdo, ¿no? Bueno, seguiremos profundizando en los 2 vídeos que quedan.